Durante la cena, mi padre anunció que mi hermano se mudaría a mi departamento porque necesita espacio y la familia es prioridad. Él solo sonrió con arrogancia y dijo, no toques mis cosas. Yo asentí tranquilo. Nadie sabía que me había mudado hace una semana, y que cancelé el contrato de alquiler a mi nombre. Mi nombre es Lucas, tengo 27 años, y durante mucho tiempo creí que, si mantenía un perfil bajo, cumplía con mis responsabilidades y evitaba los conflictos, eventualmente mi familia empezaría a verme como algo más que el responsable. Ese al que todos acuden sin pedir permiso, el que presta dinero hasta el viernes, el que arregla lo que se rompe, pero nunca es invitado a compartir lo que está completo. Pasé buena parte de mi vida adulta tratando de convencerme de que ese rol, el del proveedor silencioso, era digno de admiración. Y quizá lo fue, hasta hace un mes. Era un miércoles por la tarde, lo recuerdo bien porque acababa de regresar de un viaje por trabajo. Mi maleta seguía en el suelo cuando recibí un mensaje en el grupo familiar. Era de mi padre, cena familiar a las 6. Hay una noticia importante. Sin signos, sin amabilidad, solo una orden. Como siempre, debería haber dicho que no. Podría haber inventado una reunión o fingido que seguía de viaje. Pero, como siempre, ignoré el cansancio, me puse una camisa limpia y conduje hasta casa de mis padres. Allí estaban los de siempre. Mi madre dando vueltas por la cocina como si estuviera sirviendo una cena de gala, mi padre sentado en la cabecera de la mesa como si dirigiera una empresa, y mi hermano menor, Tomás, tirado en el extremo opuesto, enganchado al móvil, esquivando cualquier contacto visual. Tomás tiene 2 años menos que yo, aunque por su actitud, cualquiera pensaría que es un adolescente. Tiene una extraña habilidad para hacer lo mínimo y aún así ser tratado como si hiciera lo máximo. Fue expulsado de la universidad 2 veces, cambió 3 veces de empleo en un año, y sin embargo, cada vez que metía la pata, terminaba siendo responsabilidad de otro cubrirle las espaldas. La cena comenzó como de costumbre, comentarios triviales sobre los vecinos, preguntas sobre mi trabajo a las que nadie prestó atención, y elogios para Tomás, que había decidido tomarse un descanso por salud mental. Eso, traducido, significa que volvió a renunciar porque no quería madrugar. No dije nada. Aprendí que el silencio es más seguro que el sarcasmo en mi familia. Justo cuando estaba por despedirme, mi padre se aclaró la garganta y le hizo una señal a Tomás. Él guardó el móvil y se recostó como si estuviera a punto de revelar algo trascendental. Ya sentía un nudo en el estómago. Entonces, mi padre, mientras apuñalaba un trozo de pollo con el tenedor, soltó: «Tu hermano se muda contigo la próxima semana». La frase cayó como una piedra. Parpadeé. ¿Qué? Alcancé a decir. «Necesita espacio», añadió mi padre, como si fuera algo que ya habíamos acordado. «No puede seguir aquí. No es sano para un adulto. Y tú tienes ese cuarto libre». Tomás ni siquiera fingió sorpresa. Se limitó a sonreír y decir: «Trata de no tocar mis cosas, ¿vale?» Me quedé congelado con el tenedor a medio camino. Lo dejé sobre el plato lentamente, sintiendo el corazón acelerado. «¿Lo van a mandar a vivir conmigo?» Desde la cocina, sin siquiera voltearse, mi madre intervino. «Tienes espacio, trabajas desde casa. Siempre dices que tu apartamento es tranquilo. Es perfecto». Ese último comentario me dolió más de lo que deberían imaginar. Una vez mencioné, en un momento raro de apertura, lo bien que se sentía mi espacio. Lo tomaron como una señal de que estaba solo, no como una muestra de que valoraba mi paz, que me costó esfuerzo construir. Para ellos, eso significaba que me faltaba algo, que necesitaba desorden. «Ya estoy pagando renta allí», agregó Tomás, como si eso lo legitimara. «Bueno, todavía no, pero lo haré en cuanto me instale». Y aunque todo esto parecía un chiste, lo que realmente me molestó no fue la decisión, sino la forma en que la comunicaron. Como si mi opinión no contara, como si no se tratara de mi casa, mi contrato, mi vida. En ese momento, para ellos, yo no era una persona. Era solo una solución, un espacio disponible con patas. Quise gritar, tirar la servilleta y marcharme. Pero en vez de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, contenida, de esas que se dan justo antes de que todo se venga abajo. Porque lo que ellos no sabían, lo que no le había contado a nadie, era que yo ya no vivía en ese apartamento. Me había mudado la semana anterior. Después de que mis padres intentaron por tercera vez hacerme sentir culpable para prestarle a Tomás otro préstamo para su alquiler, me di cuenta de cuánta parte de mi vida no me pertenecía. Esa madrugada, a las 2 de la mañana, lo entendí. Mientras él dormía en mi sofá solo por el fin de semana, que ya llevaba 5 días, después de haberse comido mi comida, dejado los platos sucios y traído a una chica que terminó robándose mis auriculares, algo hizo clic. A la mañana siguiente, avisé al casero. Encontré otro sitio al otro lado de la ciudad, más pequeño, más tranquilo, más barato, totalmente mío. No le dije nada a mi familia para evitar el sermón, y porque, si soy sincero, sabía que ni se darían cuenta de mi ausencia. Así que, esa noche, en la mesa, con su gran anuncio flotando en el aire, simplemente asentí. «De acuerdo», dije, tomando de nuevo el tenedor. «Si creen que es lo mejor». Tomás parecía satisfecho. Mis padres, aliviados. Y yo comí en silencio,
saboreando de antemano el momento en que todo su plan se derrumbara, porque el contrato ya no estaba a mi nombre. El piso, vacío. Dejé algunos muebles estratégicamente para que pareciera habitado por ahora. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, y no pensaba detenerlo. No esta vez. La caída comenzó 2 días después, antes de lo que imaginé. Pensé que Tomás se quedaría unos días más en casa de mis padres antes de aparecer por su nuevo hogar, pero parece que la idea de tener su espacio propio lo entusiasmó, o que mi madre se hartó de verlo usar su esterilla de yoga como bandeja para comer. Me llamó cerca de las 11:30. No atendí, lo intentó 2 veces más. Luego mandó un mensaje. ¿Tienes una copia de la llave? Lo ignoré. 3 horas después, otro texto. Estamos afuera. ¿No estás? Tampoco respondí. En mi mente, los imaginaba parados en el pasillo de mi antiguo piso, discutiendo sobre quién tenía la culpa de no traer una llave. El edificio donde vivía tenía una puerta principal con seguridad y ningún sistema de intercomunicación. Así que, si nadie te abría desde adentro, te quedabas afuera. Y yo me aseguré muy bien de que el administrador del edificio no hiciera excepciones por nadie. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre: llámame ahora. No lo abrí, solo lo dejé ahí. 10 minutos después llegó otro: ¿qué está pasando? Entonces sí respondí. 2 palabras: pregúntale a Tomás. No hubo respuesta. Silencio total. Pero a la mañana siguiente, las cosas se pusieron realmente interesantes. Estaba tomando café en mi nuevo apartamento, con las cortinas abiertas y vista al patio interior, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero la curiosidad me ganó. ¿Hablo con Lucas García?, preguntó una voz firme y formal. ¿Quién llama? Respondí. Soy Miranda, de la administración de Oakville Residences. Tenemos una situación con respecto a su antiguo departamento. ¿Aún lo está ocupando? Sonreí. No, me mudé la semana pasada. Hicimos la revisión final y firmamos el fin del contrato. Tengo el documento firmado, si lo necesita. Hubo una pausa antes de que ella dijera. Interesante, porque hay 2 personas aquí insistiendo en que viven en ese lugar. Uno dice ser su hermano. Sí, dije mientras me recostaba en la silla. Eso suena bastante creíble. Dicen que usted les dio permiso. ¿Mostraron algún contrato? ¿Alguna prueba? No, solo lo dicen de palabra. Entonces, le recomiendo que llame a la policía. Están invadiendo propiedad privada. El silencio que siguió fue casi poético. Nos encargaremos, dijo finalmente, con tono seco. Gracias, señor García. Esa misma tarde, mi celular estalló en llamadas. Mi padre, mi madre e incluso Tomás, que jamás llama, prefiere los mensajes pasivo-agresivos. Los audios que dejaron eran una joya. Primero mi padre. ¿Qué demonios hiciste? Dicen que ya no eres el inquilino. ¿Cómo es eso posible? Luego mi madre, más alterada. Lucas, no nos dijiste que te habías mudado. Tomás está allá afuera y el arrendador dice que no tiene derecho a estar ahí. ¿Qué está pasando? Y por último, el mejor de todos, el audio de Tomás, lleno de indignación y rabia. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Sabías que íbamos a mudarnos? Empaqué todas mis cosas, crucé la ciudad y el lugar está vacío. Te llevaste hasta el sofá. ¿En serio? Ah, cierto. Olvidé mencionar que vendí casi todos los muebles antes de irme. Solo dejé una vieja estantería con una pata rota, un tenedor de plástico en el cajón de la cocina y una nota pegada en la nevera que decía: buena suerte. Sabía que no pasaría mucho antes de que enfrentara la tormenta en persona. Y no me equivoqué. Llegó el domingo en la cena familiar, esa obligación semanal de unión familiar que todos fingíamos disfrutar. Entré a casa de mis padres como si nada. Saludé a mi madre con un beso en la mejilla, asentí con la cabeza a mi padre, e incluso le sonreí a Tomás, que parecía alguien recién expulsado de su fantasía. No dijo una palabra, solo me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. La cena empezó con un silencio incómodo, de esos que presagian que algo va a estallar. Y fue mi padre el que perdió la paciencia primero, golpeando su tenedor contra la carne como si le tuviera odio. ¿Por qué no nos dijiste que te mudabas? Me encogí de hombros. No pensé que a nadie le importara. ¿Sabías que tu hermano se iba a mudar allí? ¿No? Corregí con calma. Ustedes decidieron que él se iba a mudar. Nadie me preguntó. ¿Es tu familia? Saltó mi madre. Tenías el espacio. ¿Qué esperabas? ¿Dejarlo en la calle? Eres un egoísta, murmuró Tomás con veneno. Eso sí me tocó un poco. No porque doliera, sino por lo descaradamente absurdo. Como si le hubiera hecho daño al no dejarlo vivir gratis en un departamento que ya ni siquiera era mío. Así que me recliné en la silla, dejé los cubiertos sobre el plato y lo miré directo a los ojos. ¿Sabes? Antes me preguntaba por qué odias tanto asumir responsabilidades. Ahora me doy cuenta de que es porque nunca te han hecho enfrentar las consecuencias. Por favor, bufó él. ¿Te crees mejor que todos solo porque pagas tus cuentas? No, me creo mejor que alguien que espera estar afuera de una puerta cerrada para preguntar por la llave. Mi padre golpeó la servilleta contra la mesa. Basta ya. Deberías habérnoslo dicho. ¿Y tú? Le respondí, sin desviar la mirada. Deberías haber preguntado. Pero no lo haces. Solo me asignas tareas como si yo fuera un empleado. Y ni siquiera lo agradeces. Solo pasas al siguiente favor. Mi madre parecía no saber qué decir. Me mudé,
dije con firmeza. No lo conté porque no quería más presión. No quería sentir culpa. No quería volver a ser utilizado. Necesitaba un corte limpio. Y si creen que eso es egoísta, piensen en lo que me estaban pidiendo que sacrificara y en quién querían que se lo diera. El silencio fue total. El aire mismo parecía haberse detenido. Me levanté, doblé la servilleta y miré a todos a la cara. No estoy enojado, pero estoy cansado de ser el plan de respaldo. Y me fui. Pero la calma después de esa cena no duró. 3 días después, el grupo familiar, normalmente usado para anunciar cumpleaños y recibir indirectas de mi madre, explotó. Tomás se desahogó. El primer mensaje llegó a las 8:17 de la mañana. Que para él es casi madrugada. Guau, muy elegante lo tuyo, Lucas, echando a tu propio hermano a la calle. Llevo una semana durmiendo en el sofá. Una mañana, vi un mensaje que mi madre le envió a Tomás. Mantén esto en privado. Podemos hablar luego. Pero él no lo hizo. Respondió en el grupo familiar. No. Todos deberían saberlo. Lucas es el hijo ejemplar hasta que se le pide que haga algo real por esta familia. Yo no contesté, mi padre tampoco. Imaginé que estaría dejando que el conflicto madurara mientras redactaba mentalmente alguna de sus habituales reflexiones moralistas. Pero lo que me sorprendió fue que mi prima Laura, que normalmente se mantenía al margen de estas cosas, decidió intervenir. Escribió: te ofrecieron quedarte en el departamento de Lucas sin pagar renta y asumiste que era un hecho. Él no tiene ninguna obligación contigo. Tomás le respondió: no te metas, Laura. Y ella replicó: solo digo que, si yo fuera Lucas, también estaría cansada. Ojalá pudiera decir que el resto de la familia me apoyó como ella, pero Laura fue la excepción. En menos de una hora, tenía 3 llamadas perdidas de mi tía, una de mi abuela y un aluvión de mensajes de familiares que no veía desde el cumpleaños número 60 de mi padre. Todos con la misma idea disfrazada de cortesía: que reconsiderara por el bien de la paz familiar. ¿Paz? La misma paz que durante años sostuve en silencio, con favores, con dinero, con tiempo. Esa paz que ahora por fin me atrevía a soltar, y que les enfurecía ver que ya no me ataba. No respondí a nadie ese día. Me dediqué al trabajo, a limpiar, incluso salí a hacer compras para perderme un rato más. Y al volver a casa esa noche, encontré una carta. No un correo electrónico. Una carta escrita a mano, doblada, metida debajo de la puerta, como si fuera una declaración de guerra. Era de mi padre. Ni un querido Lucas, ni un con cariño, papá. Solo 2 páginas llenas de decepción. Decía que había avergonzado a la familia, que Tomás estaba atravesando un mal momento y que lo había abandonado, que debía hablar con ellos antes de provocar un escándalo. Cerraba con una frase: eres mejor que esto. Esa línea me golpeó de una forma extraña, no porque pensara que tenía razón, sino porque era una jugada manipuladora, un intento sutil de convertir lo que hice en algo cruel, en vez de necesario, como si por defenderme hubiese perdido mi derecho a estar en paz. Me quedé mirando esa carta durante un largo rato. Luego tomé un bolígrafo, le di vuelta a la última hoja y escribí 3 palabras en un rincón: ya lo soy. Al día siguiente, la dejé en su buzón. Unos días después, me enteré de que Tomás intentó convencer a la administración del edificio de que lo dejaran quedarse hasta que se resolviera todo. Alegó que tenía permiso verbal, y hasta les mostró fotos viejas suyas en el departamento, tirado en mi sofá como si fuera su trono. No le funcionó. El lugar ya había sido asignado a un nuevo inquilino, quien no se tomó nada bien encontrar a Tomás merodeando por las escaleras como un mapache malhumorado. No me lo contó él, claro. Me había bloqueado. Lo supe por Miranda, la administradora, que me llamó para informarme y cerró la conversación con una frase seca: tu hermano ya no tiene permitido entrar al edificio. Le agradecí, y todo quedó ahí, hasta que llegó el mensaje de mamá. Era domingo. Todos vamos. Es hora de hablar como adultos. Estuve a punto de no ir, pero algo dentro de mí, una parte obstinada que había estado en silencio durante años, quería verles las caras. No con rabia, ni con rencor, sino con la tranquilidad de quien ya no se deja manipular. Así que fui. Todo igual. La misma casa, la misma cocina, la misma mesa larga de roble donde nos sentábamos cada día de Acción de Gracias desde que tenía 10 años. Tomás ya estaba allí, rígido al final de la mesa, sin mirarme al entrar. Papá estaba de pie, junto a la ventana, con los brazos cruzados. Mamá, nerviosa, cortaba zanahorias que no necesitaban ser cortadas. Había 2 sillas libres, una para mí, la otra para el peso invisible de la obligación que creían que aún podían imponerme. Lucas, dijo mi padre apenas entré. Siéntate. Quiero decir algo antes, contesté, para que no haya malentendidos antes de que esto se convierta en otra intervención disfrazada de cena. Mi madre alzó la vista, sorprendida. Papá arqueó una ceja. Tomás, para mi sorpresa, guardó silencio. No estoy enojado, dije, pero tampoco voy a disculparme. No traicioné a nadie. No saboteé a Tomás. Me fui porque necesitaba mi espacio. Y ustedes decidieron, sin preguntarme, que no lo merecía. Lo dejaste en la calle, dijo mamá, con una voz suave pero firme. No, respondí. Él se dejó en la calle al asumir que podía adueñarse de la vida de otro. Tomás por fin habló. Pudiste haberme advertido. Lo hice,
dije. Lo hice cuando te quedaste en mi sofá y dejaste cajas de pizza sobre la estantería. Cuando caminabas como si el lugar fuera tuyo. Cuando jamás dijiste gracias. Esa fue tu advertencia. El silencio se instaló en la sala. Y entonces, papá soltó la frase que cambió todo. Antes eras confiable. Esa sí dolió, porque era verdad. Lo había sido. Y por primera vez entendí por qué esa palabra siempre me sonaba a elogio envenenado. Lo miré durante unos segundos después de que la dijo. Antes eras confiable. Esas palabras no me sorprendieron, pero confirmaron algo que había sospechado durante años, que para él yo nunca fui un hijo, solo un recurso. Durante años, cada vez que se rompía el wifi, alguien necesitaba mudarse. Cuando Tomás requería dinero para salir de un apuro o la hipoteca no alcanzaba, cuando había que pintar la habitación de huéspedes, siempre era yo. Nunca recibí un agradecimiento, nunca una muestra de respeto, solo la expectativa de que diría sí con una sonrisa. Respiré hondo, me senté despacio y miré a mi padre, sentado al otro lado de la mesa. Tienes razón, dije, solía ser confiable como una rueda de auxilio, confiable como ese zumbido de fondo que nadie nota hasta que desaparece. Entrecerró los ojos. No tergiverses mis palabras. No lo hago, solo digo que por fin entiendo lo que querías decir con confiable. Querías decir conveniente, predecible, silencioso, rendido. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté la mano con suavidad. Por favor, mamá, déjame terminar. Solo esta vez. Ella cerró la boca, aunque en sus ojos se notaba la súplica. Tomás me fulminaba con la mirada, con los brazos cruzados, como si estuviéramos en un juicio y él fuera el demandante. Me fui de casa porque me di cuenta de que no estaba viviendo mi propia vida. Estaba absorbiendo la de todos los demás, pagando cuentas que no eran mías, solucionando problemas que yo no causé, entregando tiempo que jamás me devolvieron. Y cada vez que pedía un poco de espacio o respeto, me llamaban egoísta. Se me quebró un poco la voz, pero seguí. Dejé que Tomás se quedara en mi departamento incluso después de que metiera a desconocidos. Le presté dinero a pesar de que ya me había prometido, 3 veces, que me lo devolvería y no cumplió. Y cuando al fin necesité un respiro, cuando decidí mudarme sin avisar para poder tener un momento de calma, lo primero que hizo esta familia fue entregarle mi vida de nuevo a él. Tomás explotó. ¿Ahora te crees mejor que nosotros solo porque te mudaste a un departamentito del otro lado de la ciudad? No, solo creo que, por primera vez, estoy en igualdad, porque tomé una decisión pensando en mí, no en remendar tus errores. Madura de una vez. No, tú madura, Tomás. Mi tono se volvió más firme y él incluso se sobresaltó. Tienes 25 años y sigues actuando como si el mundo te debiera un lugar cómodo donde caer. Nunca has mantenido un trabajo más de 6 meses. Tratas a las personas como si fueran muebles, útiles hasta que te dicen que no y lo peor, ni siquiera te das cuenta de lo afortunado que has sido. Porque si yo me hubiera comportado como tú, mamá y papá me habrían echado hace años. Tomás quiso decir algo, pero levanté la mano otra vez. ¿Y sabes qué? Ni siquiera es del todo tu culpa. Es de ellos. Mi padre se enderezó. ¿Perdón? Ustedes lo hicieron así. Lo protegieron de toda consecuencia, lo sacaron de cada lío, echaron la culpa a los demás por sus errores, y me usaron a mí como solución. Me dijeron que era mi deber ayudarlo, pero nunca le dijeron a él que era su deber madurar. Ya basta, gruñó papá. Todavía no, dije con calma. Miré a mi madre. Tú me dijiste que Tomás estaba pasando por un momento difícil. Lo dijiste hace 3 años, y lo volviste a decir hace 2 meses. ¿En qué momento deja de ser una etapa difícil y se convierte en el camino real? Tú me dijiste que yo era el fuerte, el que siempre se podía contar. Y tenías razón. Pero ser fuerte no significa dejarse pisotear. No respondió. Bajó la mirada, enfocada en su regazo. Me puse de pie. No vine a pedir disculpas. Ni siquiera vine a justificarme. Vine a marcar un límite. Tomás se burló. ¿Qué pasa? Ahora eres psicólogo. No, le dije, girando hacia él por última vez. Solo soy alguien que ha decidido dejar de sostenerte. El rostro de papá estaba rojo, pero no gritaba. Solo apretaba la mandíbula. Ese silencio furioso que de niño me intimidaba. Ya no. Si quieren seguir creyendo que soy el villano por elegir paz, adelante. No discutiré, pero no esperen que vuelva a limpiar este desastre. Tomás no es mi responsabilidad. Los problemas de esta familia ya no son mi responsabilidad. Y desde ahora, mi silencio tampoco lo será. Entonces caminé hacia la puerta. Lucas, susurró mamá detrás de mí. Por favor, no te vayas así. Me detuve con la mano sobre el picaporte. Entonces, ¿cómo debería irme? Nadie respondió. Así que salí. Y por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Han pasado 6 meses desde esa cena. No he vuelto a hablar con Tomás. Se mudó con un viejo amigo, y según supe, lo echaron de otro trabajo y destrozó el departamento del tipo antes de desaparecer. Al parecer, dejó de pagar el alquiler y abandonó un gato que había tomado prestado de una ex, típico de Tomás. Mi padre me envió un único correo 2 semanas después de nuestra discusión. Sin asunto, solo decía, si algún día quieres hablar, estaré aquí. No respondí. Mamá llama de vez en cuando. Conversaciones cortas, educadas. Me pregunta cómo estoy, me cuenta sobre primos,
pero evita con cuidado cualquier mención de Tomás. Creo que por fin está empezando a notar la diferencia entre apoyar y aprovecharse. Yo sigo en ese departamento pequeño con vista al patio. Reemplacé el viejo sofá por uno de cuero usado. Pinté las paredes de un tono beige cálido y compré plantas que, esta vez, sí recuerdo regar. Volví a cocinar. Duermo toda la noche. Incluso adopté un perro rescatado que llamé Bruno. Es tranquilo, leal y el único compañero de casa que no me roba la comida ni se queda a dormir semanas sin aviso. Y, ¿sabes qué? Soy feliz. No de esa felicidad dramática de final de película, sino una calma constante. Estabilidad, plenitud. Algunas noches pienso en cuánto tiempo me quedé atrapado en un rol que me hacía daño solo porque me resultaba familiar. Cuántas veces usé el silencio para conseguir una paz momentánea a cambio de mi dignidad. Pero luego me recuerdo algo. Cambié el final. No solo me alejé, cerré la puerta. Y la cerré con llave.